Mi nombre es José Alberto Sánchez Llévenes. Llegué el segundo día de la toma que se hizo en el terreno por la avenida departamental. Un amigo me invitó. Mi nombre es Gilda. Yo llegué con 18 años al campamento. Yo no sabía lo que era una toma, no tenía noción de lo que era. Yo vengo del Comité Santa Julia, era la tesorera del comité. Yo ya tenía 3 hijos. Mi familia no estaba muy contenta porque ya habían muerto gente en otras tomas. Cuando tocó la toma de acá, yo estaba hospitalizada. Fui a tener a mi hija, la Sandra. Ella nació el 9 de enero y la toma fue el 11. Yo llegué el día 12 de enero acá, con mi guagua recién nacida. Hernán Salvador. Mi padre llegó él a armar su casita ahí en el 72 y de ahí nos trajo a todos nosotros, que éramos 6 hermanos. Metido en el barro, yendo al colegio. Tuve que salir a trabajar a muy temprana edad, a acompañar a mi padre porque era un simple obrero él y la plata no alcanzaba. Yo soy Janet, tengo 56 años y llegué alrededor de los 5 años. Y lo que más me llamaba la atención era que el piso era tierra. Jugábamos en la calle, que uno dice, pero era tierra. Yo como a los 15 días vine a ver qué es lo que era. Y me encontré con carpas por todos lados. Esa fue mi llegada con 17, 18 años, con 2 hijos. Soy Benedicto Daniel Castro Varela. Cuando yo llegué al campamento, ya el campamento estaba formado. Estaba recién casado, ya tenía un hijo. Y ahí estuvimos con carpa hasta que lo hicimos una piecita de 3x3 que cuando nevó le echó abajo la nieve. Nunca tuve ninguna posibilidad de tener casa porque era yo con mi hijo nomás. En esos años había que tener mínimo 3 hijos y marido. Yo no tenía marido y tenía mi puro hijo. Cuando la Amanda me dice, Alicia, me van a dar un sitio, ¿quiere venirse conmigo? Vámonos los vimos. Se vino mi esposo y al otro día llegamos nosotros. Llegué yo con un niño venía, porque aquí después tuve a todos los otros cachorritos. Acá llegamos ahí a dormir en un cartoncito. Y teníamos unas gallinitas, un jardincito, hicimos un huerto. Tenía un buen esposo en aquellos años que me iba a buscar un tambor con agua para que le lavara los pañales a los niños. En esos tiempos lavábamos pañales, de eso me acuerdo, que ahí me lo llevaba puros cobillanos. Es lo que me acuerdo, porque los recuerdos se han ido, son poquitos los que quedan. Tengo 77 años. Llegué el 11 de enero al campamento del 70 con mi señora y una hija en una caja de plátano. Yo hacía guardia por la orilla de la avenida departamental. Y tanto ser guardia, yo me enfermé. Me dio insolación y tuve que estar en el hospital. Cuando volví, mi marido había levantado la carpa y se había ido. Pero yo qué hice, pesqué mi carpa y me vine. Pero él me siguió, por supuesto. ¿Cuándo se iba a querer quedar sin mujer? Entonces, de ahí yo me vine y ya no me fui más. Y empecé a trabajar junto con las personas que trabajaban, que indicaban, usted tiene que hacer esto, ¿quién puede hacer esto otro? Yo tenía, como estaba sola, yo tenía tiempo, entonces tenía que ayudar. Mi nombre es Tito Pizarro, tengo 75 años, vengo de la población Ezequiel González Cortés, un comité de áreas verdes. Y llegué cuando el campamento ya estaba totalmente formado, casi ya no había carpa, ya estaban las mediaguas. Yo me llamo Olga Ramírez, tengo 82 años y llegué aquí joven con el Comité Santa Julia. Que gracias a él estoy aquí por el camino. Yo venía peleando con mi marido porque no quería venir y él le dice, compañero, si no va a pasar nada, vamos nomás. Veníamos cada uno con un niño al hombro. Y gracias a él tomó voluntad y llegamos. Fui la segunda de la Rosaguayo, entró primero, segunda entré yo aquí a la toma. Y gracias al Señor aquí estoy feliz, contenta, crié a mi hijo tranquila aquí. ¿A qué edad, Olga? Como a los 25. Soy Carlos Núñez Alcaíno. Yo llegué a la toma el mismo día de la toma y lo amparó la señora María Marchán, la alcaldesa de Ñuñoa, que tenemos un comité en Chacarilla. Y los aliamos con el comité de Santa Julia. Y ahí lo avisaron y en la misma noche vinimos a la toma. Y el otro día tuvimos que echar el agua, que había un canal arriba para que no nos alojaran los carabineros. Y ahí llegaron dirigentes de todas partes a defender a los pobladores.
En ese tiempo el gobierno de Frei tenía la operación sitio y nosotros muchos queríamos un sitio, pero en los trámites que hacíamos al Ministerio de la Vivienda jamás nos dieron solución. Yo me acuerdo que en el ministerio estábamos todo el día y en esos años no habían pañales desechables. Yo llevaba, qué sé yo, un pañal para mudar a mi hijo y después me terminaba sacando en agua porque el chiquillo se me había empapado de nuevo y nada que nos daban la entrevista. A las finales nos veníamos y no lográbamos hablar con nadie del ministerio. Otra vez fuimos con pobladores al ministerio, con una micro con pobladores. Tampoco nos recibieron. Bueno, fueron varias veces las que fuimos al ministerio y nunca obtuvimos una respuesta. Y de ahí se empezó a organizar la toma. Se formó el Comando Comunal de Pobladores Sin Casa. Me tocó hacer el cabecilla del comando a la edad de 24 años. Estuvimos 2 meses reuniéndolo ahí y llegamos a la conclusión de tomarlo los terrenos. Se le avisó a todos los comités. Bueno, en esta toma de terreno participó el Comité Santa Julia, está Chacarilla, está Las Brisas de Macul, San Luis de Macul, Las Lomas, Peñalolén, Estrella de Macul, las 7 Canchas que está en Hamburgo. Después está el Comité 26 de Mayo, Comité Ezequiel Fernández, Unión Hace la Fuerza y Áreas Verdes. Con todos estos pobladores nosotros hacíamos más de 1.600 personas y después empezaron a llegar más. Acá participaron grupos como ser la Juventud Comunista, guste o no guste la verdad porque hay que decirles lo que ayudaron. Venían estudiantes de la FES, que está Rodrigo Rojas acá, presidente de la FES de esa época. Estuvo Orlando Millas Correa, estuvo María Marchán. Pero en la reunión le dijeron, ya estamos listos, dijo, porque nos vamos a ir a un paseo. Pero lo único que dijeron que vamos a ir a la playa. Y ahí le dijeron, ya tienen que traer mañana, tienen que traer unos palitos, dijo, y una frazada para poner de carpa, y la bandera. Pero yo pensé al tiro, dije yo, ¿por qué lo están pidiendo a la bandera? Que para ir a la playa no necesitaba la bandera. Ya, llegamos a las 9 de la mañana temprano, salimos, y estaban los buses afuera esperándolo. Al momento que nosotros llegamos, los dueños largaron el agua por todo alrededor. Así que nosotros estábamos en el medio, como había una especie de un cerrito, así que no nos mojamos. Pero por el lado, todo lleno de agua. Que yo a mi marido, porque era muy grande, le hice una carpa de saco. Y como no había sala cuna, pasé la carpa, le quitaron la carpa, pasé a la cuna y se formó la sala cuna ahí, en la carpa de él. Y después él trajo unos cartones y hicimos una pieza de cartón. Y quedé 3 meses sola, porque no se quería venir para acá, porque me ha de perdonar la palabra, porque me decía, perdóname la palabra, para esta hueva yo no junté plata. Así. Me vino después, me vino, y aquí estoy feliz. Amo a mi población. Toda la gente aquí sufrió mucho el momento de la toma en el terreno, en el barro. Que andaban, digamos, no era barro como firme, era greoso porque era, claro, era agrícola, eran paperos, repollos, todas esas cosas. Había que atravesar departamental para San Luis a tomar locomoción. Se sacrificó uno mucho, porque en la noche uno tenía que levantarse como a las 3 de la mañana, ir a hacer fila para acarrear el agua. Invierno, verano, fue muy sacrificado. Pero bueno, tuvimos nuestra casa, llegamos joven y ahora estamos viejitos. Pero siempre juntos, que es lo mejor. De primera cuando llegamos teníamos la camita de cartón puerteanto, arreda piso. Y una noche estábamos tranquilamente durmiendo cuando de repente sentí una bulla, que los niños, me levanto. Y lo primero que fue que metí los pies al agua porque
habían largado de arriba antes el dueño de los terrenos, era el que largaba el agua del canal de arriba, y estábamos casi con 40 centímetros de agua allá al otro lado. Como le digo, ya aquí eran como las 2 de la mañana más o menos, de ahí ya no se durmió más. De ahí empezamos a ayudar, me levanté como estaba solo, acá, a ayudar a la señora con guagua, con todo eso, así que ahí tiramos todo lo que se pudo. Tenía buenos vecinos a los lados que me ayudaban y ayudaban. Como le digo, toda esa gente que me ayudó, diciéndolo así, ser más de lo que uno es. Yo llegué como a la segunda, a la tercera semana parece de la toma. Tenía mis hijos chicos, así que me dijeron, te vas pero sola. Así que hablé con mi hermano el Pimpín, que todos lo conocen. Así que me vine con él para acá con una frazada, con una cubrecama. Y al tiempo después, cuando ya nos dieron para tener las casitas, me hice una casa de puro cartón. Trabajaba en el día y en la tarde me iba para Santa Julia porque allá arrendaba un sitio. Llegaba allá, tomaba once, comía y me venía al campamento acá a la toma otra vez. Así que yo salía a trabajar y mi señora hacía guardia de día ella y yo hacía guardia en la noche. Después de esto vinieron los alumnos de la FES, que fueron los que trazaron los terrenos aquí en el sector para que el campamento se ordenara, y se hicieron manzanas donde los pobladores tenían un dirigente por manzana, aparte del presidente del comité que está dentro del sector. A eso después se hicieron las litrinas, los baños que se hicieron al lado de una corrida de árboles, donde cada manzana tenía un baño y la gente ocupaba el baño y había gente que hacía aseo en el baño. No todos los días era la misma persona, sino que la manzana mandaba a quien le correspondía, se turnaba. En la avenida departamental se hizo como un corralito, en el cual se puso viruta y cosas así. Entonces la persona que venía con las copitas de más se quedaba ahí, para que no ingresara, que podía tener algún problema con la esposa, con algún vecino o algo así, para evitar ese tipo de problemas. Se dejaba a esa persona ahí en custodia. Y la verdad que nunca tuvimos, por lo menos las veces que yo estuve haciendo eso, no tuvimos problema que él reaccionara mal, la persona. Nosotros las mujeres nos tocó la tarea de organizar a las mujeres en centros de madre. Y yo pertenecía al centro de madre Violeta Parra. Y no teníamos locomoción, teníamos que salir por las brisas a San Luis a tomar locomoción por todo el barrio porque no habían veredas, no había nada. Un día nos organizamos las mujeres, la Rosa Guayo, me acuerdo, otras compañeras, la María Eugenia, y partimos ahí a la agrícola y nos tomamos las micro 1 y las trajimos para acá, para adentro, para el campamento. Nos trajimos varias micros, sí. Así que cuando llegó la Junta de Vecinos le teníamos el manso lío para resolver, po. Ahí ya la 1 empezó a correr, se instaló en La Habana, que era antes, la Nueva Amanecer. Solucionamos el problema que teníamos, ya por lo menos pasaba por departamental, no en San Luis. Quedamos todos amontonados y después llegamos a dividir terrenos más grandes, ¿ah? Para instalarse, tener más comodidades. Y con cerrarlo para que no pasara las pasadas las carpas equivocadas. Cuando venían más o menos copeteados éramos todos, mayoría todos jóvenes ahí. ¿Ah? No, y todos enredados en los palos de las carpas, en los hilos que tiraba para allá, se caía uno en la carpa. Caía allá la otra carpa. Se le caía la carpa, claro. No, caía la carpa de él. Pero después decidieron medir los terrenos para que nos tocara más o menos igual a todos. Nosotros compramos una mediagua usada, porque ya teníamos necesidad de casa. Y él se vino a la toma. Y yo le dije, yo en carpa no me voy. Mi marido me decía, yo todas las señas que traía, están mirando para la cordillera.
Estamos a la orilla de un canal y al frente me decía va a haber una siembra de repollo. Cuando encontré a mi marido arriba del techo golpeando la fonola, ahí supe yo que era mi casa. Pero no me gustó nada, porque era muy alta, él no había construido jamás. Parecía palomera, era muy alta. Y en la puerta tenía un cuadrado, parecía farmacia. Así que yo me fui muy molesta y enojada porque no era lo que yo soñaba. Yo soñaba con encontrar una pieza. Y veo esa cuestión tan alta con un hoyo en la puerta. Yo dije, me vas a llevar a una palomera. Pero la palomera me hizo muy feliz por mucho tiempo, de verdad. Yo creo que fueron tiempos muy hermosos para mí, con muchas necesidades, porque yo empecé de cero. Yo me sentaba en el tarro del agua para empezar. Me sentaba en el tarro y ponía un tablero y ese era un asiento, porque éramos bien pobres. Entonces yo creo que ahí no había nadie que dijera yo tenía límite, no existía. No existía. Entonces como éramos muy pobres, para mí después era un palacio. Lo único que yo me acuerdo, porque todavía parece que no pierdo tanto la memoria, que pasé la primera Navidad con mis niñas en la casa. No tenía puerta, no tenía taza de baño, no tenía nada, pero era feliz comiendo lombriz, porque estaba ahí en mi casa, en mis 4 ladrillos, que mucha gente le dice. Y de ahí empezó la tormenta, no tenía flexi, no tenía ventana, entonces tenía una mesa y le ponía a mi puerta de entrada de casa. Esa tarjetita que nos dieron la tuvimos que pegar en la ventana. Y de cortina puse una sábana que decía Globo de Renaico, porque yo soy del sur, porque eran las sábanas de saco. La población de nosotros, después que hubo el éxodo de allá de ustedes, quedó abandonada. Los dirigentes se fueron y los organizamos y salimos adelante. Y ahora me siento yo orgulloso de pertenecer a la Villa de la Araucaria, porque con esfuerzo de todos los pobladores hemos salido adelante. Así trabajamos nosotros los pobladores, juntábamos la chaucha al peso para comprar mangueras y pusieron llaves para adentro, porque antes acarreábamos agua de allá de departamental con los bambúes. Luz nos colgaba. También juntábamos la plata, todos los vecinos, compraba cable, se colgaban acá de la Avenida Los Parques, de Avenida El Parque. Y ya, y ese cable así hasta allá, y los colgamos así, que era una luz que alumbraba menos que una vela. Cuando estábamos en la toma, El Salvador Allende vino. Sí, muchas veces. Vino a vernos. ¿Sí o no, vecino? Teníamos en la Plaza Los Amigos, dice el que ahí llegó. Eran como de 2 metros las calles de ancho que teníamos en el campamento. Entonces, pues él se dio la vuelta así, anduvo por todos lados. Y saludó a todos y besó a todos los niños, y a todas las señoras le dio la mano y todo. Los dijo que los teníamos que aguantar, que iba a haber solución, los iban a dar las casas y que los aguantáramos aquí, pero iba a haber solución para los pobladores, para todos los compañeros de aquí, de la población. Y cumplió porque hizo la población. Lo que no alcanzó a terminar fueron los bloques. Los quedaron a medio hacer. Los bloques eran para la gente que quedaba en el campamento. Pero como vino el golpe y no se alcanzó a terminar, nos quedamos allá. A continuación se dará lectura al bando número 1 de la Junta de Gobierno Militar, que advierte a los ciudadanos que cualquier acto de sabotaje en todo tipo de actividades nacionales, como empresas, fábricas, medios de comunicación o de transporte, etc., será sancionado en la forma más drástica posible, en el lugar mismo del hecho y sin otra limitación que no sea la determinación por las autoridades del caso del o los responsables. Nosotros prendíamos la radio a las 10. Don Jorge, son las 9. Me citaron a las 8, no nos van a vender tela.
No, Alicia, espérese un ratito. Ponga la radio, me dice, vean la radio, escuchen música mientras. Prendimos la radio y empezamos a escuchar el chiste. Cuando bombardearon La Moneda, fue como a las 9 de la mañana, entonces habló el general diciendo de que que le daban plazo de 2 horas para llegar a sus casas a la gente que está en sus trabajos. Yo estaba embarazada en ese tiempo. Le digo, yo me voy al tiro, don Jorge, porque tengo que saber llegar a mi casa. No, me dice, por favor, Alicia, no se vaya y no me deje con todas estas mujeres. Entonces, por eso se quedaron 30, las que vivían más lejos y las más viejas, porque caminando, ¿cuándo iban a llegar? Y me tuve que quedar ahí una semana completa. Y yo sin saber de mi hijo, chiquitito. Pero él estaba preparado porque él era primo hermano del general Herman Brady, que era muy, muy cercano a Pinochet. Y él sabía lo que venía. Y él tenía uno de estos refrigeradores que hay en los supermercados grandes, lleno de mercadería. Estábamos allá frente a La Moneda casi, pues. Íbamos saliendo y vienen un montón de militares y los metían en las casas, no es que esas casas ahora ahí tienen doble ventana. Claro, y los metían para adentro. Y ahí los quedábamos, señor, y con yo había dejado a los niños y estaba mi sobrino de visita. Oh, y dije, yo, ¿qué hago, Dios mío, señor, ahora? ¿Qué hacemos? Le dije yo a la... Espérense, les poníamos orejas, no se escuchaban. Entonces abríamos la puerta, porque la gente que vivía ahí tenía sus puertas de vidrio y nos quisieron cerrar para que la gente se escondieran. Pues. Y miramos, ya, no se ve ninguno, se van por allá, ya lleguemos a otra casa, pues. Seguíamos caminando así, bien. Llegamos a otra casa, también tenían su mampara abierta, los metíamos ahí, hasta que llegamos a Avenida Mata. Cuando llegamos a Avenida Mata, viene una camioneta de esas antiguas, parece que no sé de dónde venía, y dice, señora, súbanse, ¿para dónde van? Hasta Maculo, en que sea, decidimos nosotros. Ya, suban. Subimos un buen lote atrás y estiradito, po, escondidita. Ya, llegamos a Macul. Uy, ¿sabes qué? Nos sentíamos las piernas, porque los puros nervios, porque uno pensando en su casa que habíamos dejado a los niños. Ya, llegamos a Macul. ¿Qué hacemos aquí? Le dije yo a Rosita. De repente, otro camión. Un camión era este que venía. ¿A dónde van? Hasta Macul, vamos derecho hasta la avenida La Florida. Suban todas nomás las que van a llegar y me van diciendo dónde tienen que bajarse. Derecho por Macul. Ya, llegamos, él llegó hasta Departamental. Ahí los dejó. Estaban aquí ya. Sí, gracias a Dios, le decíamos nosotros. Fuimos las últimas que llegamos con el caballero. Un recuerdo malo fue cuando lo allanaron y lo trajeron a todo el cerro. El hecho que uno no sabía qué iba a pasar con la familia, con los hijos. Fue temprano, la mañana temprano. Sí, fue temprano. Estábamos todos durmiendo cuando los culatazos en las ranchitas porque éramos madera, algunas todavía tenían de cartón. Y mi marido en 2 tiempos parados, sale, abre la puerta y eran que venían pero como en tropel, una en esa ranchita aquí, la otra acá y así. Todos los mayores de 15 años a la calle, corriendo. Y los viejitos que no podían correr, les pegaban con la culata para que avanzaran. Y ahí los hacían hacer tiburones y eso había un helado que no te cuento, mojado. Sí. El cerro estaba lleno de gente, de mujeres y hombres. Como a las 9 pasaron a allanar a mi casa y se enojaron conmigo porque me dijo, ¿cuántos hijos tiene usted? Le dije 3. Y porque aquí en la cama hay 2 para arriba y 1 para abajo. Le tuve que explicar, ¿sabe? Que mandaron que fuera allá a la casa de mi hermano y yo para decir que los hijos eran de él los que estaban conmigo. Sí. Mire, ¿cómo digo yo? ¿Cómo va a hacer eso? Y tuve que ir. ¿Y sabes tú que van ellos?
y pescan a mi hijo, le pegan. A mí me pusieron la ametralladora aquí, que yo estuve por meses con esto asustada, como que me dolía y no me hicieron nada, pero me dolía esto aquí. Y van y pescan con la carabina, que pum, 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 a todos los vidrios. Estábamos con la mesita que estábamos tomando té, todo ahí, pues nos dieron vuelta a la mesa, rompieron todo. Pero no se llevaron a mi hijo, era chico en ese tiempo, tenía como 14 años, fue el más chico. Teníamos un centro de madres que se llamaba Unidad Popular. Entonces cuando entraron los militares, que entró, como apuntaron con una .5 para mi casa, entró un militar por atrás y otro por la puerta, me dice, venimos a allanar. Y ya se iban y uno le dice, te falta el ropero. Y lo primero que levanta eran los libros de registro de la socia. Y dice, ¿de qué es este libro? Yo le dije, de un centro de madre. Y pesca el timbre de agua y se lo marca en su mano y decía, ahí está el nombre de Unidad Popular. El timbre, y me dice, ¿y esto qué significa? Yo no le tengo significado, le dije yo haciéndome la tonta. Entonces me dijo, señora, y no me mienta más. Lo que tiene que hacer, cuando yo me vaya, usted destroce todo esto. Porque yo por eso tendría que llevarla. Tendría que llevarla, pero veo que tiene niños y chicos. Así que me dijo, yéndome yo, usted quema todo esto. Y lo hace tira. ¿Y lo hiciste? No, nunca lo hice. No. Que era allanamiento de una casa, corrían al tiro a avisar a los dirigentes. Están allanando tal parte, están allanando acá. Porque allanamiento individual hubieron cualquier cantidad. Ahí en Departamental, donde está el Home Center, ahí va una sequía que está entubada ahora. Pero era un sequión grande, de esos de regadío. Ahí todo, yo iba a trabajar todavía en esos años. Todos los días habían cuerpos flotando ahí. Y venía la máquina con tierra y los tapaba. No sé por qué había como una masandería, un negocio, no se usaba masandería, un negocio al otro lado del canal. Entonces a todas nos mandaban a comprar al otro lado. Y pasaron los milicos por abajo y que yo recuerdo que fue una camioneta celeste, que los milicos pasaron disparando por Avenida La Florida. Tú sabes dónde vivo yo. Dispararon y la bala fue así. Y cayó, y la Nadia alcanzó a caminar un poquito y cayó. Y cuando dicen la Nadia, salgo corriendo a la esquina y veo que el balazo. Y la topo le dije, tranquila, ya viene la ambulancia, porque le hizo grande aquí no, pero la topo por detrás y tenía la salida proyectil. Entonces, ahí, cuando llegan los pacos, porque empezó a salir toda la gente, llega no me acuerdo si fue una micro, pero se bajaron un paco y un teniente. Ya váyanse aquí, nosotros venimos a poner orden, ¿qué orden, paco? Y lo pesco yo y le pegué un combo. A mi edad tenía como 15 y 16 años. Le pegué un combo en la boca así, se me tiran como 3 o 4 pacos encima. Y la mamá de la Nadia me tomó ahí y me dijo, no, dejen al niño, dejen al niño. Mi hija es casada con su hermano mayor, así que teníamos parentela entre nosotros. Y yo cuando fui, la señora María me contó que había mandado a comprar a la niña y le habían pegado los tiros a quemarropa, me dijo nomás ella. Que ellos venían disparando y subieron disparando por la avenida. Y ahí ella, como estaba el almacén en la esquina, ella no alcanzó a llegar a ese almacén porque ahí murió. No hubo nada que hacer. Cuando llegaron ellos, que vivían como a 2 o 3 casas de la esquina, la niña estaba muerta. Claro, trataron de reanimarla, pero ya no se fue, no había caso. Después el problema fue cuando la retiraron. Toda la gente se manifestó, pero los pacos dispararon cualquier cantidad para salir. Entonces salieron tapados en piedra. El canal eran 2 cerritos, era una zanja. Por los dos cerritos de la zanja, yo me recuerdo la imagen de un vecino que venía abriéndose la camisa y decía, mátenme a mí mátenme. Y le echaba todos los garabatos posibles y todos los cabros detrás. Y los pacos se replegaron hacia atrás. Estábamos en la mesa y veo por la ventana veo a la Nadia, pero la Nadia ya había fallecido. Nadia se presentó
justamente donde nosotros vivíamos, en Los Girasoles, con un vestido de primera comunión y sonriendo, jugando cuando uno hace para saltar, así. Llega hasta la esquina y no dejó de mirarnos, pero estaba tan preciosa y estaba súper feliz, sonriendo, pasó sin dar vuelta a la cabeza, sino frente a la ventana. Y yo dije, te vaya a ir bien, Nadia, le dije yo. La quería mucho yo. Y ella se presentó al lado de nosotros. Por eso me acuerdo siempre de ella. Y ella vino con su vestido primera comunión. Me dio una pena tan grande cuando la vi. Era tan hermosa la chica. La amaba mucho yo. Y a su familia. De repente a mí me da como una angustia al acordarme de esos días. Y que ojalá nunca más vuelva a ocurrir algo en Chile así como eso. Préstame los lentes para A ver, comadre. Si conozco a la gente. Es que han pasado tantos años ya. Pues sí. Nosotros nos conocemos porque vivimos una vida aquí, pues. Él es Juan Godoy. Sí, yo lo saqué por la cara porque el hijo es igual a él. Marcelino, la Isolina, Galán. El Urriola es el flaco Urriola que le decían en ese tiempo. Y esta es la pollera, la Flor no sé cuánto se llama. Suazo. ¿Suazo? Sí. Ah. Flor Suazo se llama. ¿Y quién es ese que está ahí? Es mi papá. Sí, sí, es tu papá. Bueno, estamos tan ciegas que con las arpilleras, tanto que hicimos arpilleras. Esas fotos son de la arpillerista y de las dirigentes de la Icaría, que hay dos ahí. ¿Cómo hicieron esto? ¿Cuánto les costó? En Santo Cura de Ar. Se fueron a trabajar a ese consultorio muchos de los profesionales que habían estado presos. Y la doctora Galvez me llevó a mí, po. De allá llegó trajo el... Claro, de allá yo junté un montón de personas para informarle que en la zona sur había visto que se hacían las arpilleras. Y ahí fuimos y hablamos con las chiquillas de la Villa O'Higgins, ¿se acuerdan? Sí, po. Primero nos dijeron... Usted le dijo, no, nosotros también tenemos derecho y queremos saber que nos muestre, qué sé yo. Ya, comadre, nos vamos para allá, partimos las dos para acá, para la población. Inventamos una arpillera. ¿Y las de Villa O'Higgins qué dijeron? Está mala, po. Está mala, po. Muertos de la risa porque no podía ir. Hágase cuenta que... Los monos Ustedes háganse cuenta que nosotros somos los monos de la arpillera. Este mono estaba muy bien, estaba haciendo algo. Yo tenía un mono en la cabeza y este otro mono tenía otro mono en la cabeza. Y aquí abajo habían otros monos trabajando. Así más o menos era. Pero lo que había que hacer era hacerle como tierra. Claro, es como tierra ahí. En la noche nos amanecíamos trabajando, porque todo lo que hacíamos era denuncia. Hacíamos una olla común como arpillerista y andábamos repartiéndole comida a los cabros que andaban en la protesta en el día, pues, almuerzo. Y venían los pacos y salíamos arrancando con el fondo. Después lo bordaban. Después el fondo lo poníamos en la arpillera. Lo que nosotros veíamos Ahora... en la calle, lo llevamos a la tela. A nosotros nos valieron un compañero, un amigo, que yo lo conozco de niño. Lo llevamos a la tela. Los hornos de Lonquén, que no sé si ustedes sabrán después, los llevamos a la tela.
Yo era una de las personas que llevaba los trabajos a las compañeras para la vicaría. Íbamos en la micro y los milicos se subían nomás. Entonces, ¿qué hacíamos? Dejábamos la bolsa ahí abajo, nos parábamos como que nos íbamos a bajar al paradero siguiente y esperábamos que los milicos se bajaran y volvíamos a sentarnos donde habíamos dejado la bolsa. Pero ese tipo de susto, bajarse allá donde nos teníamos que bajar y caminar 3 cuadras con las bolsas, bueno, uno anda trayendo cosas en las bolsas. Pero llegando a la Plaza de Armas, por ejemplo, ya nos consideramos salvados porque poco menos que entrábamos corriendo para el arzobispo. A otras chiquillas las pillaron con la arpillera y se las quitaron, pues y ellas se bajaron nomás y había talleres que perdieron la arpillera. Nosotros no, gracias a Dios. Allá venía la gente que la revisaba y le daba vuelta, qué sé yo. Esta queda y esta no. A esta le pagaban a mi compadre, esta otra no. El género era grande, este se compraba. Pero las tiras las andábamos recogiendo de la gente que cosía, de las fábricas que quedaban, qué sé yo, de las medias hacíamos los monos. Entonces la tarea era encargarle a las que cosieran, a la empresa, en la basura, porque en todas partes buscamos tiras, y recogíamos, cada una recogía su material, digamos. Cuando empecemos a dejar de hacer arpillera, yo me acuerdo que nos dijeron, ya no vamos a recibir más arpillera. Las denuncias habían bajado, por ende no era negocio para la vicaría. ¿Cuántas mujeres quedamos sin nada cuando nos quitaron eso? Porque habían señoras que se ganaban su platita para su familia. Los maridos bordaban con las señoras aquí. La primera era espontánea y la gente salía, pero en la primera era espontánea. Yo lo que viví de las protestas era que era súper entretenido salir a mirar. Yo no vivía como estos cabros en la calle. Claro, salían corriendo todos y nosotros nos estábamos mirando en la esquina con mis amigas, estábamos mirando, allá vienen porque estaban protestando abajo y nosotros salíamos, era la entretención ir a mirarlos como arrancaban y ya entraban los pacos, pero persiguiendo horriblemente a todos estos que se metían en cualquier casa. Y le abro la reja de madera. Cuando veo que se metieron todos, de repente yo miro para atrás, tenía la casa llena de hijos. Y salgo a la reja y pesqué la manguera y empecé a dar, y pasaban carabineros y yo con todos metidos. Veníamos por Américo Vespucio y ahí todo así, paz, tranquilidad, vehículos, qué sé yo. Pero llegábamos aquí a la población y era así bacán porque había protesta. Llegábamos así, pero todos revolucionarios, mi mamá así como que cálmese. Y yo lo primero que agarraba era una piedra y en ese entonces había un puente, parece. El puente se tocaba y yo llegaba así con mi piedra y empezaba a tocar. Ya, y todos agarrábamos de correr y balazos de repente. Yo me acuerdo de eso. De que había, como dice el caballero, mucha efervescencia, o sea, de protestar, de decir estamos mal y yo no me voy a quedar callado y quiero luchar. Bajo el mandato del padre Emilio se formó una biblioteca popular. Sí, él empezó con la biblioteca. Fue muy importante para la juventud. Yo lo conocía mucho al cura Emilio. ¿Sabe usted que estaba en mi casa él y me pidió pantalones, si yo tenía un pantalón viejo que le diera? Porque andaba, mire, me acuerdo como que si fuera hoy día yo, andaba don Juan, ¿cómo era el apellido? Curado y roto su pantalón, que se le veía el cuerpo. Se sacó su pantalón, él que era más o menos como él, y yo le pasé uno de mi marido que le quedó hasta aquí,
para poderse ir él porque él era alto y le dio su pantalón a Juan Buenteo, mire. Don Juan Buenteo. A don Juan Buenteo le dio él su pantalón el cura Emilio. Entonces, él era un hombre de verdad cura. Además, el cura ese apoyaba los movimientos que dice. Sí, la población de nosotros en esa época contra la dictadura fue una población pero totalmente revolucionaria. Tocaban el Puente Azul y se llenaba. Todos, claro. Se llenaba. Entonces se hacían actos. Todos los actos que se podían celebrar se hacían. Yo encuentro cuando hubo una paz, pero así fue una paz en general, fue cuando vino el Papa. Yo me acuerdo que yo fui ahí a Walker Martínez con Avenida La Florida, porque iba a pasar por ahí. Pero era como una paz que se sentía en todo, o sea, la gente esa vez andaba como, no sé, en otra onda. Y yo vi, inclusive yo vi pasar al Papa, y cuando él pasó, no sé, algo así se me estremeció todo el cuerpo. Obviamente, después del golpe, es verdad, había un miedo tremendo. Mi papá lloró como 3 días. Bueno, y eso, ¿cómo le llama? Entonces empezó ese miedo y fueron las mujeres que andaban buscando a sus hombres y a sus maridos, fue empezar a abrirse esta cuestión. Y el silencio duró obviamente hasta años, al 82, la crisis económica y todas esas cosas. Teníamos un miedo atroz que los pillaran y los podían llevar presos y qué sé yo, en qué andábamos, porque ellos creían que nosotros éramos políticos y jamás en la vida éramos políticos, éramos unos pobladores que no teníamos donde vivir. Por eso nos tomamos los sitios. Claro. Pero en las casas nos juntábamos. Claro. Porque venía un montón de gente a mi casa, yo les abría por detrás, llegaba uno una media hora antes, otra media hora después, y ahí estábamos encerraditos en una pieza atrás, hacíamos las conversaciones y las cosas más personas que no se notara. Y yo preparaba un tecito ahí muy pobre el tecito, porque tenía té, pero a veces no tenía azúcar. Sí, entonces algunos dicen, no compañera, los tomamos el tecito así, con unos pedacitos de pan, con mantequilla que siempre había, eso eran las 11. Era la atención para la gente que iba. Claro. Sí, lo que lo unió fue el fútbol. No sé si fue la excusa o fue... Pero ahí se empezó a juntar la gente. Porque todos íbamos a la cancha a ver jugar, entonces ahí ya conversar con la fulana, la vecina, la de allá, y nos contamos la experiencia que habíamos tenido. Ahí es donde está la plaza hoy en día, se hacía una cancha que era decir cancha, porque paraban 4 los palos y se ponían a jugar. Nosotros íbamos las solteras con los de la feria, íbamos a jugar. Soltera, la soltera, y no éramos solteras, éramos más. Pero entonces ustedes no dejaban jugar a las casadas. No, sí jugaban las casadas, sí pero jugaban. era para pasar piola, pues. Mi nombre es Jaime Bustamante, por decir, pero digo una cosa, a mí nadie me trata de Jaime, nunca, no, nadie, si aquí en la calle, en la feria, donde yo vaya, eso. Casetti, ¿para dónde va? Yo cuando llegué ya había Deportiva, los Reverdes, ese fue el primer equipo que tuvimos que cambiar los nombres, por haberse llamado los Reverdes. Después está el Lota, Independiente, y así resumidas cuentas fuimos saliendo más equipos. Real Los Copihue también salió de ahí de áreas verdes. Se desarmó uno, le llevó los jugadores y se desarmó el otro. Nosotros cuando lo iniciamos fue en el 80, hicimos el club por parte de... Antes de nosotros jugaban unas mujeres, porque las mujeres tenían un equipo que se llama Real Los Copihue. Y nosotros compartíamos... Después de los partidos compartíamos entre las mujeres y el grupo de nosotros, los hombres, y de ahí formamos el club y le pusimos Real Los Copihue, porque como íbamos toda la semana a ir a jugar a las niñas, entonces quedamos jugando ahí por el Real Los Copihue.
y ya había las canchas de baby, venían con unos nombres que se llaman los repollos, ¿ya? Entonces, vamos a jugar hoy día, nos tocó ir a jugar a los repollos. Ahí hay una cancha de baby. O cuando no íbamos a donde los guasos, entonces ahí hay una cancha de baby. ¿Entiendes? Entonces esas son las cosas, porque habían pocas. No eran muchas las que había. ¿Por qué? Porque por las carpas que habían. ¿Me entiendes? Entonces se salía a jugar más afuera, a Santa Julia, ¿me entiendes? Para allá, para arriba, para, ¿cómo se llama? Para Peñalolén. Yo jugué todo el tiempo, he jugado todo el tiempo, no he parado de 42 años jugando a la pelota. Ahí conocí a Toño, lo hicimos grandes amigos, que todavía seguimos como amigos. Yo jugaba por internacionales y ahí me vine acá al Real Cobejo. Y de ahí seguí hasta ahora. Llega el momento de que sencillamente el amigo lo trae a usted. Oye, ese cabrón de ahí que está ahí, Juan, tanto, somos un hombre bueno, hay que ir a buscarlo, comprarlo, hay que arreglarse con ellos. Entonces así se comunica aquí la población. No tanta gente de afuera, sino. Lo principal de acá, actuar, el que tenemos Internacional de la Florida, que puede ser Real Los Copihue de la Florida, que es la realidad que tenemos nosotros, no tanto pelear, sino que sencillamente juntarse porque los conocimos todos. Los conmigo. Llevamos cualquier año siendo campeones. Con el Internacional, jugamos muchas veces y bueno, el clásico le nombraban acá porque éramos los equipos más grandes que existían, pero se jugaba harto y se llenaba la cancha por todos lados. ¿Las celebraciones cómo eran después? No lo acordamos. No lo acordamos. En Los Copihue y la Araucaria habría sido ideal un complejo deportivo para nosotros. Tendríamos más deporte, tendríamos más ubicarse en la tarde. El día viernes, día sábado, día domingo, porque es alegría para la villa. Es algo que tendríamos que tener siempre. Cuando jugamos nosotros con 7 y el rival jugaba con los 11 y tenía hasta para cambio y nosotros jugamos con 7 y ganamos ese partido. Jugamos todos de la mitad de la cancha para atrás y dejamos solo a Ñurdo, solo que corriera. Este es el campo, peonato. Esa es una historia más, lo más lindo que hemos pasado y lo pasamos juntos. ¿Nosotros cuántos años teníamos cuando luchamos por una vivienda? 19, 18. Sí. Y ahora la juventud, 40, 30 años, todavía están viviendo con nosotros al lado. Ellos nos supieron de barro como nosotros patinando en el barro. Vamos a tener que verle la necesidad de juntarlos de nuevo todos. Si seguimos siendo una pura población, yo creo que con el tiempo, si la gente entiende, comprende que la unidad hace la fuerza, Claro. siempre ha sido así. Yo doy gracias por haber estado en la toma. Doy gracias a los dirigentes por su comprensión, por su ayuda y por todo. Muchas gracias. La gente fue muy buena, nos cuidábamos, nos protegíamos, que eso era lo mejor. Igual tengo bonitos recuerdos de acá, yo vivo en Puente Alto en estos momentos y me agradezco la invitación que me hicieron porque el recuerdo de todos ustedes va a quedar conmigo, porque yo hay cosas que no tenía idea cómo la hicieron, por eso les agradezco mucho todas sus anécdotas que son mis raíces. Y quiero saludar a los pioneros de esta toma, al señor Galá, a San Martín, la señora Báctica, que hacía tiempo que no la veía. Estaba la Juanita, Sí, estaba la Juanita. estaba la señora la María Inés Alarcón, la Martita, ¿se acuerdan? Teníamos el Checo Álvarez, Aliaga. Esos son dirigentes que valen la pena. Tenemos a la compañera Silvia. Ella en todas, igual que Marcelino Rivera también. Estuvo Paul Maldonado, a Juan Godoy, Álvarez,
Joel Escobar. Gutiérrez. Julio se llamaba un profesor también. Hubo uno no. Teníamos a don José Arco, Luis Orellana, que están fallecidos casi todos esos dirigentes que fueron buenos dirigentes.